Bueno, vamos a hacer la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Gracias. Nosotros vamos a seguir con el tema del cuerpo causal, las funciones del cuerpo causal. Habíamos visto que del plano mental, el cuerpo causal es el que toma los 3 subplanos superiores del plano mental. Y que la separación que existe entre el mental superior y el mental inferior no solo divide eso, sino divide también lo que sería la personalidad de la individualidad o yo superior, o tríada superior. Así que bueno, lo que vamos a ver es brevemente el tema de la individualización. O sea, que sería cuando se produce el pasaje del reino animal al reino humano y cuando se forma también el cuerpo causal. Es en ese momento que se forma el cuerpo causal. Bueno, este pasaje es muy importante. Por eso es importante el trato amoroso hacia el reino animal. El trato, digamos, donde no haya ningún tipo de crueldad, porque eso va a influir en cómo va a ser toda esa evolución humana, el futuro ser humano. O sea, le vamos a ayudar si es un trato amoroso, si se individualiza en forma normal, o si es a través de emociones como el odio o el miedo, es una individualización anormal y se le va, al futuro ser humano se le va a hacer complicado, digamos. Para esto, una referencia es, Leadbeater habla de un grupo de magos negros de la Atlántida que habían sido mal individualizados, o sea, habían sido animales en la cadena anterior, en la cadena lunar, y al individualizarse de una mala manera, una manera anormal, resultaron haciendo eso. Por supuesto, la vida tiene su forma de ir tratando de que se vuelva a la luz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de esto, no vamos a profundizar. El ser humano está compuesto por, esto es una clasificación, ustedes pueden tener otra clasificación, especialmente la línea Blavatsky tiene una clasificación distinta, pero esta sería así. La mónada o chispa indesprendida en el seno del Padre, la tríada superior, o sea, Atma, Buddhi, Manas, que también se le llama ego o yo superior, y la tríada inferior, o cuaternario inferior también, que sería la personalidad. Bueno, en el ser humano hay una sola mónada, una sola chispa, para cada personalidad sería, para cada cuaternario inferior o tríada inferior. Acá es tríada porque se toma mental, emocional y físico, pero si le agregamos el doble etérico o el principio prana, es cuaternario. En el reino animal y en todo lo anterior al humano es diferente. Hay una
un grupo de mónadas que trabajan sobre un alma que se llama alma grupal. Y esa alma grupal tiene numerosos cuerpos, o sea, hay varios animales, digamos. Animales o insectos, los mosquitos. A lo mejor el alma grupal de los mosquitos tiene millones de mosquitos. A medida que se va evolucionando, se va reduciendo el número de individuos, ¿no es cierto? La cantidad de cuerpos entonces es menor. A medida que va evolucionando en distintas especies animales, se van produciendo diferenciaciones y se van dividiendo en distintas almas grupales, teniendo cada alma grupal cada vez menos mónadas y menos cuerpos. O sea, acá vemos cómo un alma grupal se empieza a hacer una división, se forma un tabique que los divide y divide las mónadas en los cuerpos. Y acá vemos ya posterior a la división cómo quedan. Quedan dos almas grupales diferentes. Esto se va produciendo en forma repetida hasta que un alma grupal, digamos, queda con una sola mónada y un solo cuerpo, un solo animal. Al principio todavía no está formado, puede no estar formado el cuerpo causal, y esto es una envoltura, dice, de esencia elemental que la nutre y protege, dice a la tríada. Dice, la nueva etapa se alcanza cuando solo queda una forma animal agregada al alma grupal. Dice, gran número de animales domésticos ya más avanzados han logrado este estado. O sea, ya tienen una sola almita, digamos, acá. Dice, y encarnan sucesivamente en varios cuerpos animales. O sea, reencarnan. Pero todavía no se ha producido el cuerpo causal. O sea, se va produciendo en este pasaje, digamos, de a poco se produce. Cuando el cuerpo causal se produce, se arma, aunque sea rudimentario, ahí ya no encarna más como en un cuerpo animal. Ya ahí tiene que esperar a que aparezcan las condiciones para encarnar como humano, a lo mejor en un grupo más primitivo, de una tribu primitiva, pero ya no usa más un cuerpo animal. Bueno, en un momento posterior, a través de un esfuerzo desde abajo, o sea, el animal hace un esfuerzo, produce la creación del cuerpo causal. Y ese es el momento que entra en el reino humano. Ese ego en ese cuerpo causal va a ser entonces la entidad reencarnante, y va a ser en ese cuerpo causal donde se van a copiar la esencia de todas las experiencias. Hay un caso que menciona Leadbeater y Besant, juntamente habían hecho investigaciones acerca de vidas pasadas de las personas, de miembros de esa época, que permitían que se investigara sus vidas pasadas. Y uno de los casos, creo que el caso de Besant, cuenta en la cadena lunar, era un animal, no como era, dice, como una especie de mono, pero era como si fuera un perro, digamos, y protegió a su dueño de que muriera, le salvó la vida, y dice que ese acto lo condujo a que en ese momento se produjera esa individualización. Entonces, o sea, el animal ya estaba muy, muy ahí a punto, y entonces se produce ese pasaje. Hay lo que se llaman animales que son puertas de individualización. Por ejemplo, podemos mencionar, de los que menciona Ernesto Wood, menciona algunos, el gato y el perro, porque los relaciona con los rayos también. El elefante, el caballo, el mono, esto es lo que
podemos mencionar. Igualmente hay animales muy inteligentes que realmente se debería tratar con amor, que no deberían usarse para alimentación o para el humano. Uno de ellos es el cerdo. El chancho es un animal muy, muy inteligente, casi como un perro, dicen. El cuerpo causal es el repositorio de todas las experiencias por las que pasa el alma en sus sucesivas reencarnaciones y también de las facultades que desarrolla gradualmente durante su evolución. Así que esta es una de las primeras funciones, sería una de las funciones que tiene, ser el reservorio de todas las experiencias. Al principio, cuando recién se produce, se individualiza, se construye ese cuerpo causal, es un ovoide transparente, dice, se asemeja a una burbuja de jabón sin colores. Y a medida que va avanzando en evolución y a través de las vidas, todas las experiencias se van transformando en cualidades que van a ir coloreando ese cuerpo causal. Y acá tenemos hasta el caso de que el cuerpo causal de un adepto crece muchísimo en tamaño y también muestra resplandecientes colores iridiscentes de inimaginable belleza. Bueno, acá estaría el ovoide al principio, sin ninguna cualidad, y a medida que se va experimentando, cuando se produce el proceso de la muerte, se produce la asimilación de las experiencias, eso va a formar parte luego del cuerpo causal o del ego en el cuerpo causal. Esas son cualidades que en realidad después forman parte del ego superior. Bueno, una cosa que dice que en este nivel, en el nivel causal, o sea, de esa línea que divide mental superior del mental inferior, en esa parte superior no puede haber nada malo. O sea, desde esa línea para arriba no podría haber nada malo. Lo único que sí sucede es que a veces hay una cualidad que no está desarrollada acá. Entonces, al no estar desarrollada, la personalidad puede torcer el rumbo. Después vamos a ver algún ejemplo. ¿Sí? Dice, esto era un dibujo que encontré sobre el cuerpo causal de un adepto, me pareció interesante. Las dimensiones del cuerpo causal crecieron, resplandece, dice, como un sol. Por supuesto que esta es una foto, debe reflejar muy escasamente lo que debe ser verlo, ¿no es cierto? Dice, su brillo transpone los límites de la imaginación. Sus colores son delicados, etéreos, brillantes, luminosos y transparentes. Los matices del arco iris brillan a su alrededor. No hay palabras para describir sus radiantes esferas. Bueno, y el adepto ha desarrollado cualidades de inteligencia, amor, devoción, hondísima simpatía y sublime espiritualidad. Las funciones del cuerpo causal, mencionadas en orden, es una, servir como órgano del pensamiento abstracto, ya lo vimos, ya habíamos visto eso. Segundo, actuar como depositario de los frutos de la evolución, es lo que habíamos estado mencionando hace unos instantes. Y tercero, que esto es interesante, el cuerpo causal es el depositario del karma, bueno o malo, mientras no se efectúa la liquidación. Entonces sería como nuestra anotación de cuenta corriente del karma, sería algo así. Las funciones del cuerpo causal, dice que se las suele confundir con las de la mente inferior y otras veces con las de la intuición. Claro, es el que está en medio de la mente inferior y por encima tiene
budio, el aspecto intuitivo. Está en el medio, no es ni la mente inferior ni buddhi. Cuando forman los conceptos abstractos, se produce una vibración de la materia constitutiva en ese vehículo de conciencia, en ese nivel. Y en realidad, cuando se produce una vibración en el cuerpo emocional, o sea, los sentimientos y sensaciones dependen de vibraciones del cuerpo emocional, así como los pensamientos concretos también se producen vibraciones en el cuerpo mental. Y eso se va a reflejar en el cerebro físico. Y en el causal, entonces, los pensamientos abstractos son vibraciones en ese nivel y se van a reflejar también en el cerebro físico. Bueno, esta es la parte más tal vez complicada de comprender, pero la diferencia entre pensamientos concretos y pensamientos abstractos. Y el ejemplo que da Taimi es, dice, las matemáticas nos proveen las mejores ilustraciones para este fin, y toma el ejemplo de los triángulos. Dice, podemos dibujar o imaginar innumerables triángulos, de todas formas y tamaños, y de tipo isósceles, rectángulos escalenos, equiláteros. Bueno, ¿se acuerdan de la escuela? Isósceles era dos lados iguales y un tercero desigual. El equilátero era los tres lados iguales y el escaleno es los tres lados diferentes. Dice, pero sea cual sea la forma y el tamaño de todos los triángulos que dibujemos, imaginemos, existen algunas peculiaridades comunes a todos ellos. O sea, ¿qué es lo común en ellos? Y dice que son precisamente las que los hacen un triángulo. Dice, son las propiedades distintivas de todo triángulo. Bueno, eso es el pensamiento abstracto, o sea, tomar esa propiedad distintiva. Dice, si examinamos todos los triángulos que es posible imaginar, encontraremos que todos tienen esas propiedades. Entonces podemos abstraer de todos estos triángulos esas propiedades y concebir, dice, un triángulo ideal. Eso se produce entonces en el cuerpo causal, con la mente superior, la mente abstracta. Este triángulo ideal no tendrá forma ni tamaño, va a ser un mero concepto. En ese plano va a ser un concepto. El problema es que, bueno, dice, no podemos imaginarlo con nuestra mente, porque inmediatamente que lo imagináramos sería ya un triángulo concreto particular. Cuando nosotros lo queremos bajar a nuestra mente concreta, se transforma en una imagen, digamos. Lo concretizamos, ¿cierto? En forma similar podemos proceder en otros campos del pensamiento. Cuando decimos caballo, poco nos damos cuenta de que no nos estamos refiriendo a un animal en particular, sino a un mero concepto que nos hemos formado por la observación de un número de caballos. O sea, no es a un caballo en particular que nos referimos, sino a eso que los define como un caballo, que los define a todos como un caballo. Lo mismo una mesa, lo mismo. Así que dice, por eso todos los sustantivos comunes son conceptos que nos hemos formado al observar un número de cosas de igual clase, como les decía, una mesa, extrayendo las cualidades esenciales y construyendo con estas cualidades un concepto que abarca a todas esas cosas y sin embargo no es ninguna de ellas en particular, ¿no? Bueno, dice, estos son ejemplos sencillos. Dice, pero los dominios de los abstractos se extienden a todos los campos del pensamiento humano. Imagínense el tema filosófico, el tema... Bueno, uno empieza a pensar muchas cosas. Entonces,
el pensamiento abstracto, dice, ayuda a definir las relaciones entre las cosas. Dice, cada vez que tenemos que considerar cosas con sus formas y cualidades, y estas cosas están relacionadas entre sí de alguna manera definida, acude el pensamiento abstracto a definir las relaciones entre ellas. Esto es interesante, porque ese pensamiento abstracto nos va a definir las relaciones entre las distintas cosas. Por ejemplo, las relaciones que hay entre los distintos triángulos. Y ahí puede tomar esa abstracción, ¿no? Así que lo que establece, lo que nos dice Taimi es que todas las generalizaciones y leyes científicas, los sistemas filosóficos, todos los principios tienen que ver con la definición de las relaciones de cosas o ideas entre sí. O sea, en ese tema, lo que se trabaja allí es la mente abstracta y caen dentro del campo del pensamiento abstracto. Así que dice, esto es importante, tanto lo concreto como lo abstracto son inseparables. O sea, cuando nosotros pensamos con nuestra mente concreta y nuestra mente abstracta, juntos. Dice, aunque son de naturaleza enteramente diferentes. Dice, están entretejidos en el campo del intelecto como la trama y la urdimbre de una tela. Nosotros a veces para comprender algo, tratamos de establecer las relaciones que hay entre las cosas. Por ahí tenemos cosas inconexas y tratamos de establecer esas relaciones. Y ahí está trabajando el pensamiento abstracto. Dice, para pensar abstractamente usamos el cerebro, pero este es apenas el instrumento que reproduce débilmente en nuestra conciencia física las vibraciones producidas en el cuerpo causal. El asiento de las vibraciones está en el cuerpo causal. Bueno, acá tienen la imagen de un hombre con distintos cuerpos. Imaginemos estos cuerpos, o sea, lo están cubriendo, o sea, supongamos que están enteramente cubriendo al hombre y interpenetrando los otros cuerpos inferiores. O sea, supongamos que este sea el cuerpo causal, los cubre y los interpenetra a todos los otros cuerpos inferiores. Entonces, para llegar hasta el cerebro físico, tiene que ir de cuerpo en cuerpo, llevando todas esas vibraciones hasta que llega al físico. Por eso, el cerebro, dice, es apenas un instrumento que reproduce débilmente en nuestra conciencia física las vibraciones producidas en el cuerpo causal, en ese nivel. Dice que al hacer este caminito se va perdiendo mucha intensidad y mucha claridad. Por eso lo que habíamos visto en la clase anterior, de que era importante purificar el cuerpo mental inferior, inclusive poder darnos cuenta si tenemos prejuicios. Por ejemplo, que eso impedía que llegaran en forma clara y no distorsionada las vibraciones de los planos superiores. Entonces, esa es la importancia de purificar nuestro cuerpo mental, nuestras emociones y todo lo demás. En el plano mental superior, los pensamientos abstractos no tienen la vaguedad y poca definición con que aparecen aquí abajo, sino son realidades precisas que se pueden percibir por medio de las facultades del cuerpo causal. Así que en ese plano tienen otra definición, mucha más claridad y mucha más intensidad. El yo superior actuando en el cuerpo causal, esto es interesante porque puede manipular y elaborar estas ideas abstractas. O sea, nosotros no tenemos conciencia, pero nuestro yo superior puede, en ese plano, actuar y elaborar ideas abstractas, tal como la personalidad actuando en la mente inferior
puede manipular las ideas o imágenes concretas. Pero cuando una de esas ideas abstractas se proyecta en la mente inferior, toma una forma definida y pasa de la condición abstracta a la condición concreta. Bueno, esto un poquito lo que quería decir es que cuando va bajando, si bien en el mundo causal, el cuerpo causal, la idea es abstracta, cuando pasa a la mente concreta va a tomar una forma, ya pasa de los mundos sin forma a los mundos con forma y pasa a una condición concreta. En su propio plano, el yo superior conoce la esencia del triángulo, esto es lo que decía, ¿no? En el plano mental inferior puede conocer un triángulo particular, el cual tendrá las cualidades esenciales de todo triángulo. Cuando conocemos lo universal, conocemos todo lo particular que está incluido en esa categoría universal. Si quieren, podemos parar acá un poquito. Y si quieren hacer alguna pregunta hasta ahora, porque el tema es bastante complicado. A ver. Bueno, ahí si alguien quiere preguntar algo. Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo tema. Yo un poco me quedo con la parte esta en el proceso de individualización. Quiero entenderlo mejor, ese proceso. No es tan fácil, no hay nada concreto en especial como para mirarlo, pero me quiero imaginar cómo es ese proceso. Qué importante que es dar ese paso tan trascendente. Qué hermoso el tema, qué hermoso el tema y qué bien lo estás explicando. Gracias. Esperemos. Había cosas que yo, bueno, uno solo a veces no puede y solo no se puede, ni que compartir el conocimiento con otro. Así las ideas se van entrelazando y bueno, van tomando forma. Sí. Bueno, gracias, Eva. Sí, el proceso ese de individualización es súper importante. Es muy importante, y si la humanidad supiera, conociera eso, el trato a los animales sería diferente. Creo, ¿no? Sí, seguramente que sí. Sí. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bien, bien. De los espíritus, grupo, alma grupal, antes de individualizarse, es muy interesante porque los maestros dicen en sus cartas que deberíamos tratar de que los animales se individualizaran por amor. Además, la furia de los animales, incluso el salvaje, se debe a nosotros mismos, ¿no? Hay en la Biblia un pasaje en el cual dice que llegará el día en que el león va a pastorear junto con la oveja, ¿no? Sí. Entonces, esa sería la aspiración de nosotros que sabemos esas cosas, en tratar de infundir en el ser humano el tratar a los animales de la mejor manera posible, ¿no? Y no comérnoslos. Claro, sí, y no Este es comérnoslo. uno de los principales karmas que la humanidad tiene, el comer a los animales, ¿no? Porque no debería ser así, porque hay frutas, hay vegetales, hay granos, hay de todo para comer. Pero bueno, hay que dejar todo a su tiempo, ¿no? Pienso yo. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Ángela. Creo que buenos aportes. Dani. Sí, casualmente, buenas tardes a los que nos hemos saludado. Casualmente en estos momentos estoy leyendo una obra titulada, es una obra teosófica, se titula Lo que no sabemos de la vida y el alma. Y aquí estamos, para lo que pueden verlo, muy interesante. Tiene un capítulo especialmente dedicado a los animales.
y la forma en que el Oriente, y a diferencia del Occidente, tratan a los animales, el sacrificio de los animales. Nos dice asimismo que es un proceso de ayudar a esos seres, los futuros seres encarnadores, que no, básicamente dice que, y habla mucho de las religiones en Oriente, aquí en Occidente, que permiten el sacrificio de esos animales. No habla, el capítulo habla sobre los mataderos, las casas de animales, de los peces, que cómo se tratan esos animales, y no debería ser así. Muy interesante el artículo que estoy leyendo, el capítulo, pues toca con eso, el desarrollo de los cuerpos de los inferiores. Quería hacer otro aporte también sobre el cuerpo causal, que es el cuerpo reencarnante. Sí. Es donde los señores del karma, mejor dicho, preparan al individuo para la próxima evolución o su próximo nacimiento. También es donde se construye el puente Antacarana, que es el puente que une la mente inferior con la mente superior. Eso es un artículo, es muy profundo cuando hablamos del cuerpo causal. Es muy, muy interesante y yo lo he estudiado en diferentes libros, maneras, y cada vez que lo estudio con diferentes maestros, aprendo más y más de él. Es muy interesante. Muchas gracias por tu explicación, Emilsi. Han sido exactamente como lo decimos nosotros, dan en el clavo. Es Taimi, no. Yo transmito lo que dice Taimi. Yo todavía no veo todo eso, pero bueno, sí, estamos intentando comprender, ¿no es cierto? Ángela. Sí, de nuevo, porque me acordé ahora, perdón mi voz, que cuando yo recién empecé a todo esto de la teosofía y todo, cuando me hablaban de mente concreta y mente abstracta, en el momento yo pensaba, bueno, pero es que son dos mentes, y me quedaba con esa duda, ¿no? Y no es así, ¿no? Y más con las explicaciones que tú das entendemos más el funcionamiento de la mente, que es una, pero que tiene dos funciones, ¿no? Entonces, con eso, la explicación que diste me pareció a mí fantástica y me ayudó más y más a entender ese proceso, ¿no? Claro. Gracias. No, gracias a vos. Claro, trabaja interrelacionada la mente superior con la mente inferior. Y Sergio. Hola, bueno, ahorita del tema que se está hablando, yo traigo una inquietud, digo, referente con muchos temas también, posiblemente kármicos. Ahorita que se habla de los rastros y todo eso, de la forma de los animales, en la forma que los matan, ¿no? Para el consumo. Se me viene a la idea también, por ejemplo, de forma natural, cómo un animal, digamos, carnívoro devora a otro animal. Ya no tanto que el consumo de carne, ¿no? Obviamente eso es instintivo. Quiero entender, o lo entiendo yo, de que el animal no está en el mismo nivel de desarrollo que nosotros, o a lo mejor me equivoco en ese sentido. Esa es mi confusión. Ahí no hay un peso kármico, ahí no existe algo, o a lo mejor lo estoy mentalizando mucho, ¿no? Lo estoy racionalizando mucho, pero es una inquietud que en todo lo que hemos estudiado, Sí. se me viene a la mente, porque es algo muy, también yo lo veo muy natural. Cuando veo esos videos, obviamente son perturbadores, pero ya en el tema más profundo, un peso kármico, alguna consecuencia de eso, o sea, tengo como esa curiosidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este aspecto? Sí, bueno, uno evidentemente hay distintos niveles de evolución de animales, ¿no es cierto? Sí.
nosotros estamos ya en otro reino, o sea, estamos más arriba. Entonces, de lo que hablamos es que el ser humano puede vivir sin comer carne. De hecho, yo tengo una amiga, tiene actualmente 72 años más o menos, y no comió carne porque su madre se hizo vegetariana, y bueno, ella nunca comió carne y es vegetariana. Se puede vivir, digamos, el ser humano puede vivir perfectamente. El tema de los animales, ellos están en otro estadio, o sea, no te puedo decir, o sea, un león que se come un ciervo, por ejemplo, es un animal salvaje, está en otro estadio. Hay algunos que dicen que los animales no tienen karma, y hay algunos que dicen que sí tienen un karma, y tienen un karma un poco más como diferente, digamos. Leadbeater dice que el animal se genera a sí mismo un karma. Muchas gracias. Adelante. No. Dani. Sí, sí, además quiero mencionar rápidamente aquí que para el hermano que preguntó, que en sí los animales están todavía en lo que le llamamos la involución. No han todavía pasado a la que le llamamos la evolución, la individualización del alma. Sí son mónadas, pero son mónadas completamente inconscientes, que aunque sí crean karma, el karma no es como el karma que desarrollamos la mónada en evoluciones. Son dos procesos diferentes. Pasamos primero por el sistema de involución, mineral, vegetal y animal. Entonces, cuando nos individualizamos, pasamos el proceso de evolución, que es ya un proceso donde el karma coge conciencia y el alma se desarrolla. No sé si te puedo ayudar con eso, hermano. Gracias, Dani. Vamos a seguir entonces. Bueno, si conocemos innumerables hechos o detalles de un tipo particular, pero no percibimos la relación subyacente entre ellos, no conocemos entonces su índole o cualidad esencial, o sea, la esencia. No solo no los conocemos adecuadamente, sino que no podemos utilizarlos bien en nuestro trabajo. O sea que lo importante allí es percibir la relación subyacente entre los hechos y los detalles particulares. Y ese es el trabajo de la mente abstracta. Entonces, lo que nos dice Taimi, una cantidad de hechos desconexos que no tienen relación entre sí o que no relacionados, que no le encontramos la relación, no es sino un montón de basura. Pero si se descubre el principio subyacente que conecta esos hechos, se convierte en material valioso que puede utilizarse de muchas maneras. Bueno, y cuando uno descubre esas relaciones subyacentes, está haciendo trabajar esa mente abstracta. Nosotros teníamos un hermano, Palmeri, que él decía que nosotros tenemos que construir nuestros vehículos, nuestro vehículo mental, nuestro mental inferior, nuestro mental superior, como que los tenemos que construir. Se dice que los grandes maestros de sabiduría tienen pleno conocimiento de todos los principios fundamentales en toda la esfera de vida, que no se preocupan por los detalles, y que si ellos quieren tener información detallada sobre algún punto, solamente concentran su mente inferior a la tarea y obtienen sin ninguna dificultad esa información. O sea que ellos se mueven en ese plano causal, ¿no? Y en ese plano causal tienen el conocimiento de todos los principios fundamentales. Como los cuerpos causales de estos seres, de estos grandes seres, están completamente desarrollados, ellos pueden trabajar
con plena conciencia en ese plano mental superior. O sea, ellos están conscientes en ese plano, nosotros no. Ellos pueden conocer estos principios fundamentales y elaborarlos en el propio plano sin tener que valerse del medio más pesado y menos responsivo que es el cerebro físico. Ellos pueden trabajar a conciencia en ese plano. Tal vez nosotros podamos trabajar, pero no a conciencia, digamos. O nuestros egos pueden trabajar, pero no a conciencia. Su penetración en las leyes de la naturaleza y en los principios fundamentales de la vida es mucho más perfecta que la de cualquiera cuya conciencia esté confinada únicamente al plano físico. Bueno, la segunda función del cuerpo causal, o sea, la primera es de tener los pensamientos abstractos, ¿no? Ser un instrumento para pensar en forma abstracta. La segunda es ser el reservorio de todas las experiencias humanas. Y, como decíamos, allí se van transformando las experiencias en cualidades. Almacenar los frutos de la evolución y ese ego va cosechando en distintas vidas, ¿no? Y acá tenemos un dibujo de un alma que reencarna en distintos cuerpos, en distintas situaciones. Hay dos puntos por los cuales nos llama la atención. Taimi dice dignos de notar con respecto al crecimiento gradual del cuerpo causal. El primero es que el periodo que se pasa en el mundo celeste o plano mental, al cerrarse un ciclo de vida, se digieren las experiencias de la vida que acaba de transcurrir en la Tierra y la esencia de esas experiencias se transfiere en forma de facultades al cuerpo causal. Bueno, esto es lo que habíamos ya dicho, ¿no es cierto? Un poco repetir el concepto. El ego así va incorporando en su propia constitución, lo va absorbiendo, todas esas lecciones que va recibiendo en vida en vida, de cada vida. Comienza cada nueva vida, entonces, con las experiencias acumuladas de todas sus vidas anteriores. Por eso, nuestro yo superior es mucho más sabio que nosotros acá abajo, ¿no? Por eso decimos que hay que consultar con el maestro interno. Y Blavatsky nos decía justamente que miráramos a este Dios interno, ¿no? Bueno, no hay memoria de las experiencias, porque muchas veces nos preguntamos por qué no tenemos memoria de las vidas anteriores. Y eso es porque el cuerpo mental inferior es nuevo. El que sí recuerda y el que sí pasó por esas vidas es el ego superior. Entonces se pueden revivir esos recuerdos quienes sean capaces de elevarse en conciencia al plano del ego y traer de allí al cerebro físico cuadros referentes a esas vidas. A veces el ego puede mandar al cerebro físico alguna referencia. Haciendo un esfuerzo, el ego a veces intenta imprimir cosas en el cerebro físico. Powell nos dice, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el tema del déjà vu, que nos sucede algo y parece que ya lo hemos experimentado, dice que es un esfuerzo del ego por imprimir en el cerebro físico algo que es de relativa importancia y que va a suceder. Pero como queda no muy grabado, o sea, queda muy como uno cuando lo va viviendo, se produce ese déjà vu, es como cuando uno mira una película muy vieja que vio hace muchos años y que no la recuerda muy bien, pero que a medida que la va viendo, entonces la va recordando, y eso es lo que nos sucede en esa situación. El ego
por alguna razón quiso imprimir en el cerebro físico es eso, ese cuadro. Tal vez esté relacionado, no esa experiencia en particular, sino un conjunto de experiencias con algo importante en la vida, que considera importante en la vida del individuo, o que le quiera advertir de algo, ¿no? A la personalidad. Es el mismo ser, la misma conciencia. El segundo punto a notar es que mucho de lo que es malo que vemos en la gente se debe tan solo a la falta de desarrollo de cualidades y facultades buenas en su cuerpo causal. ¿Se acuerdan que ya esto lo habíamos dicho? A veces, cuando en la personalidad hay una desviación, es que esa cualidad no está desarrollada en el cuerpo causal. Durante el proceso evolutivo, nuestras experiencias son diferentes y las diversas cualidades que constituyen un carácter perfecto se desarrollan no de una manera uniforme ni simultánea. Esto también es interesante. Es como cuando vamos a una universidad, pero en esta universidad, la universidad de acá es, bueno, si no aprobaste tal materia no podés y cursar el grado que sigue, digamos. Pero en este caso, en la evolución, en esta evolución humana, uno puede de pronto hacer la materia de 5º año y no tener aprobada una materia de 1er año. Entonces, estas cualidades se desarrollan en forma diferente en cada uno. Entonces, desarrollamos cualidades diferentes en diferente orden. Empezamos a desarrollarlas en épocas distintas y por eso parecemos tan incompletos y tan diferentes unos de otros, ¿no? Pero también esto enriquece cuando hay un trabajo de tipo grupal, porque a lo mejor hay cualidades que algunos los tienen desarrollados y otros no. Y entre todos vamos complementando esas cualidades. Nos vamos ayudando mutuamente. Lo que generalmente se llama vicios se debe generalmente a la ausencia de la virtud, o sea, todavía en el cuerpo causal eso no está incorporado, no está relleno, ¿se acuerdan? Está transparente todavía esa parte. Y por ejemplo, un ejemplo es el de la veracidad. Por ejemplo, un alma que no haya desarrollado la veracidad, digamos, en el cuerpo causal no está todavía esa experiencia hecha. Eso hace que la personalidad pueda ser una personalidad mentirosa, por ejemplo. Es la ausencia de la veracidad en el cuerpo causal. Entonces, si nosotros miráramos a nuestros prójimos bajo esa luz, y a nosotros mismos también, ¿no? Podríamos adoptar una actitud más caritativa hacia sus flaquezas y deficiencias de carácter, en vez de considerarlos malos o pecadores, sino simplemente considerarlos como no completamente desarrollados, o como que esa cualidad o esa materia, digamos, no se rindió todavía. Otro punto que es bueno tener en mente a este respecto es que aunque al final todos vamos a desarrollar las cualidades necesarias para la perfección, el objetivo de la evolución no es producir un patrón igual para todos. Todo lo contrario, si uno observa, a medida que se evoluciona, lo que se va produciendo es como una acentuación de la propia unicidad, dice, de la propia cualidad. Todos tenemos que desarrollarnos integralmente, pero sin embargo, cada uno es único. Eso es interesante. Y cuando uno escucha las descripciones de los Mahatmas que estuvieron en contacto con Blavatsky, o cuando uno lee las cartas de los Mahatmas, lee las cartas del maestro KH y las del maestro M,
va a ver que son distintos, están en un mismo nivel evolutivo, han traspasado la etapa evolutiva humana, pero a la vez tienen una acentuación de su propia unicidad. Dice, ¿cómo logra la naturaleza en su laboratorio perfeccionar un número tan enorme de almas? 60.000 millones de almas, eso es lo que se dice que es la evolución actual en este planeta, a la vez que éstas conservan su singularidad individual. Este es uno de los misterios de la vida que no podemos esperar resolver mientras estamos todavía en los campos de la ilusión y solo podemos ver las cosas de una manera parcial. Bueno, o sea, lo iremos comprendiendo a medida que vamos a ir evolucionando, ¿no? Evidentemente en este momento es un misterio todavía. En el cuerpo causal no solo se almacena la quinta esencia de las experiencias por las que han pasado las personalidades en diferentes encarnaciones y de las facultades que se van desarrollando, sino también el karma bueno o malo que estas personalidades han ido formando durante esas encarnaciones. Esta sería la tercera función, que es la de almacenar el karma, bueno o malo. Todo va a permanecer en el cuerpo causal como improntas potenciales o semillas que van a ir fructificando y van a determinar las condiciones de las vidas futuras. Y por eso dice que se llama causal a este vehículo, porque es donde se guardan las causas de las futuras vidas. En cada encarnación vamos a ir agotando cierta cantidad de karma acumulado y vamos a agregar otra porción. Siempre esperamos que lo que agotemos de karma sea mayor que lo que vamos a acumular, porque tratemos de no acumular tanto, ¿no es cierto? Y así se mantiene, dice, una especie de cuenta corriente a través de las vidas sucesivas de las personalidades. Esta cuenta se salda solamente al alcanzar la liberación, cuando ya el karma individual se ha agotado completamente. Eso en la quinta iniciación. Bueno, y este sería la última diapositiva. Factores que determinan el crecimiento del cuerpo causal. Ya vimos cómo las experiencias por las que pasa la individualidad, vida tras vida, por medio de las personalidades, y que la personalidad es un instrumento, ¿no? Eso va a determinar su crecimiento. Y esto es interesante remarcarlo, que las personalidades, nuestra personalidad, tiene que comprender que es un instrumento para el yo superior, y la evolución no la hace la personalidad. Entonces hay muchos movimientos o cosas que hablan del mejoramiento, o sea, o que se intenta beneficiar al aspecto personal, pero en este caso la idea es que esa personalidad sea un instrumento mejor para la tríada superior o para el yo superior, porque el que evoluciona en realidad es el yo superior. Este crecimiento no sucede así por si acaso. Es guiado por dos influencias básicas que ejercen una constante presión y determinan la dirección del crecimiento. Y una de esas influencias es la unicidad del individuo que está evolucionando. Yo entiendo que esa unicidad es la particularidad que tiene cada uno de nosotros. O sea, como creo que eso es lo que hace que el maestro Cache tenga determinadas cualidades y ser diferente del maestro M, aunque ambos son individuos, podríamos decir, hombres perfectos, ¿sí? Pero son diferentes. Cada uno tiene esa unicidad. Y esa unicidad, esa particularidad, ejerce una presión, una influencia en dirección al crecimiento. Cada alma está destinada a ser individualmente única y su crecimiento está determinado en parte por esta unicidad que está presente de manera misteriosa en la mónada eterna.
O sea, ese patrón sería, está en la mónada. Como lo indica la máxima oculta, conviértete en lo que eres. Esta unicidad, esta particularidad individual, ejerce una presión constante y firme sobre el crecimiento del alma durante todo el periodo de su evolución. Y esta presión interna es la que asegura el logro de su perfección de acuerdo con su unicidad individual. Bueno, y acá llegamos al final. Si quieren investigar un poco más sobre el tema de la individualización, está muy bien explicado, o sea, algunos diagramas los saqué de allí. El libro es El ego y el cuerpo causal de Powell. Está muy bien explicado paso por paso. Yo tomé algo así muy por encima, digamos, de eso. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte en esta compa. Pero sé que hay algunas anteriores. Sé que Patricia. Bueno, ahí en el chat van a encontrar que Facundo puso un artículo sobre si tienen alma los animales. Es un artículo de Blavatsky. Y tienen el link, lo pueden copiar para tener y bajar el artículo. Y si no, yo creo tener ese artículo, si a ustedes les interesa, yo se los puedo pasar. Bueno, acá dice Felipe, buenas tardes, es interesante que el ser humano también haga lo mismo que el nivel animal, y mate de la misma manera a nivel caótico, es decir, piensa que el animal es inconsciente, pero el ser humano cae sobre lo mismo, cuando no hay trabajo interno. Claro, bueno, estamos en un estadio evolutivo muy superior a un reino de diferencia. Con el animal, por supuesto, nosotros tenemos que evolucionar hacia servir, digamos, al plan evolutivo, y sabemos que la evolución se sirve de todos los reinos, que hay vida en todos los reinos, y tenemos que colaborar y no interrumpir, digamos, eso. Bien, ahí acá Patricia me dice, todos somos diferentes y convierten su personalidad. Una pregunta, se dice que la huella digital es única. Sí, se dice que sí, que es única, y por eso es un sistema de reconocimiento de las personas. Se usa para eso, ¿no? Cuando nos sacan el DNI la primera vez, por lo menos acá en Argentina, todos los dedos en un registro que tiene el país, digamos, la policía. Bueno, ahora hay medios electrónicos, ahora vos vas y te toman la huella, pero en una cosa electrónica. Y acá dice, ¿por qué nos confundimos y tratamos de imitar a otros? Al ser esto, pierden su identidad. Ser auténticos es difícil, cuando eres único lo tachan de soberbio o que está fuera de los demás. Yo creo que cuando querer imitar a otros tiene que ver más con una falta de confianza en sí mismo, y a veces puede tener que ver con que uno no hace, o sea, hay etapas de la vida, hay etapas en las que uno está, especialmente en la adolescencia, entonces esa es una etapa donde por ahí sí se intenta imitar, porque se está en búsqueda de establecer la personalidad. Krishnamurti decía que se empezaba a madurar a los 40, y creo que sí que es así.
pero es importante desarrollar la confianza en uno mismo. Y esa cualidad de la confianza en uno mismo es una cualidad del alma. Eso es interesante, eso me lo hizo notar Isaac Hawley en un taller que dio acá en Buenos Aires. Felipe dice, me gustaría consultar cuál es el punto donde se deja la individualidad y hay una unión sobre la unidad. ¿Sí? ¿En qué punto sobre los diferentes planos empieza la unidad? En el plano búdico empieza. En el plano, cuando llega al plano búdico, se experimenta esa unidad. Hay una experiencia muy linda de Krishnamurti, cuando se ilumina en el árbol pimentero, que está ahí, lo tienen en Ojai, los que están ahí en Crotona, en Ojai, lo han visto. Yo tuve la suerte de ver el árbol y el lugar. Él experimentó, dice que tuvo esa experiencia de que se sentía que él era el automóvil que pasaba, él era el hombre que estaba, yo no recuerdo exacto las palabras, pero más o menos se lo comento. El hombre, el que estaba talando el árbol, era el árbol, era el hacha, era todo, dice. Es muy poético cómo está descrita esa experiencia de él, es hermosa. No tengo acá el video, ¿no? Para leerlo, no lo tengo a mano. Bueno, no, yo lo tengo en una diapositiva en otra presentación, pero no lo tengo a mano. Él experimenta la unidad y es interesante que no es solo experimenta la unidad con el árbol, o sea, siente que él es el árbol, que uno diría tiene vida, sino también, dice, con el auto, con las ruedas, dice, y que a medida que se alejaba el auto, dice, yo me alejaba de mí mismo. O sea, su conciencia estaba en todas las cosas. Entonces, es en ese nivel que después él le dicen, creo que es Lee Dieter, que le dice que él experimentó una iniciación allí, en ese punto, en esa experiencia. Eso lo dice la biografía de Mary Lutyens. Así que, sí, y lo que dice Gaspar Torres es que antes de ser humanos teníamos un alma grupo, y después la evolución humana es como que somos un individuo. Pero cuando termina la evolución humana, más allá, digamos, ya formaremos parte de una jerarquía, y en esa jerarquía trabajamos todos como juntos, como una sola unidad. Ahí hay como una unidad. No imagino cómo puede ser eso, pero es interesante saber que toda esta humanidad va a ser un solo conjunto de seres, digamos, como las jerarquías angélicas, por ejemplo, que trabajan todas juntas. Igual no es mi experiencia, así que es una idea lo que estoy transmitiendo, Felipe. Bueno, Ángela, te lo voy a mandar. Dime. No, que podía ser como una analogía la Gran Fraternidad Blanca, porque los maestros trabajan unidos, son uno en realidad, un cuerpo de fraternidad. Entonces podía ser una analogía con lo que tú acabas de decir, ¿no? Claro. Que vamos a ser como un solo grupo, digamos, en el futuro, como dice Gaspar, ¿no? Entonces, sí, la analogía podría ser así, parecida, con respecto de la gran fraternidad, ¿no? De maestros y discípulos, ¿no? Y todo que es, bueno, sobre todo los maestros, ¿no? Que
trabajan unidos, porque ya ves tú que cuando KH fue a pasar una iniciación más, dejó al cargo a Moria en el trabajo de las cartas. Sí. Y él lo hizo con todo su amor. Entonces, Sí. trabajan unidos. Sí, sí. Eso era todo. Bueno, y gracias también por... Muchas gracias a vos, Ángela, por el aporte. Sí, sí, muy interesante. Dani. Sí, Emilce, yo entiendo lo que dice el hermano Gaspar y tienes razón, porque lo que pasa es que, como dijimos antes, estamos en el reino animal, estamos en involución. Y para nosotros conseguir conciencia tenemos que llegar al punto de evolución. Pero después que pasemos del punto de evolución, después que el cuerpo causal se disuelva y pasemos al cuerpo búdico, somos uno completamente solo y formamos el total. Es como si fuera somos como una gota de agua que cae en el océano y se vuelve parte del océano. De esa manera es que yo lo entiendo. Son dos puntos, dependiendo de la pregunta, cómo se formulara para mí, de la individualización, sí, el hermano Gaspar, y yo entiendo, y yo sé, según me explican, que el alma grupal pertenece a los animales. Y pasamos al otro estado de evolución. Y en ese proceso de evolución es que creamos ese caos, es el cuerpo causal, donde adquirimos toda esa conciencia, todo eso karma, y vivimos eso. Pero cuando ya terminamos nuestro karma y el proceso evolutivo de nosotros termina, que pasemos el cuerpo búdico, formamos ese uno con todos los seres que somos. Eso que yo puedo quizá aportar. ¿Querés decir algo? Gracias, Dani. Sí, agregar un poquito a lo que decía Dani, que incluso Leadbeater, lo que vos decías, la gota en el océano, él mismo dice que yo quiero creer o quiero pensar que esa gota no se vuelve a unir al océano porque si no, no tendría sentido todo esto que pasamos. O sea, él lo pone así muy en potencial, o sea que evidentemente hay algo ahí que no fue revelado todavía, ¿no? Claro que sí, hermanos. Gracias, gracias. Sí, señor. Bueno, si no hay otro, estaríamos en hora. Uy, nos pasamos. Si les parece, cerramos con la invocación. El próximo, vamos a seguir con el cuerpo causal. Va a estar Patricio a cargo del trabajo y es sobre, una de las cosas es sobre el desarrollo del cuerpo causal. Va a ser muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer el O vida oculta para cerrar nuestro trabajo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.